Bien, estamos de regreso y la verdad muy felices de tener aquí a este gran personaje, este gran médico y científico que está haciendo este estudio aquí en Guadalajara. Algo que se me hace a mí muy interesante es que están las facilidades dadas. En ese sentido, la intención es poder evaluar este nuevo producto y que de alguna forma eso permita que con ciudadanos mexicanos o con la genética mexicana, pues ver de qué manera se va a comportar esto. No hay ningún riesgo, pero bueno, doctor Campbell, me gustaría que nos explicaras cuál es el proceso que lleva tu protocolo que estás realizando aquí en Guadalajara. Yo ya di ahorita las características, pero si quisieras ampliar algo más. Sí, cómo no. Llegan personas, tomamos los datos, hacemos los análisis, si caben dentro de o que son prediabéticos o que tienen triglicéridos, colesterol alto o que tienen artritis reumatoide o enfermedad autoinmune, forman parte del estudio y se les da el producto, todo es gratis. Y a las 6 semanas después de tomar ese producto, volvemos a hacer los mismos análisis y 6 semanas después, o sea 3 meses total, hacemos los análisis de nuevo. Así podemos ver la persona antes, durante y hasta 3 meses después y el efecto de este producto, que es un probiótico muy especial. Correcto. Creo que también para que se le dé tranquilidad a la población o a las personas que asistan y se integren al protocolo, sería interesante decir que el producto no causa ningún efecto. Me refiero, no va a haber un efecto secundario o está probando a ver si no van a salir ronchas o nada, sino simplemente el punto es ver cómo se comporta en la base del metabolismo, cómo lo impacta. Pero el producto ya obviamente es un producto ya investigado y probado, ¿no? Está usado en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, países como Filipinas, Japón, etcétera. Pero las investigaciones principales se hicieron en Inglaterra. Y en Inglaterra no comen tortillas ni tamales. Entonces queremos hacerlo aquí para demostrar que como allá y acá es igual, ayuda a las personas. Claro. Eso es lo importante, que ayude. Sí, pero y no hay nada, ningún problema ni nada. Nunca hay hecho. Nunca. Y con todas las investigaciones no hay ningún problema que causa ese, porque es un probiótico natural. Excelente, excelente. Bueno, y siguiendo un poco con esta temática, platicábamos acerca, porque muchos podrían decir, probióticos, pues hay muchos. Y sí, bueno, pues hasta el yogur y todo, a veces se le menciona que puede ser un probiótico. Pero en estas investigaciones, ¿qué se ha descubierto acerca de los lactobacilos? Muchos que traen ahí, inclusive hay una bebida para niños que es más azúcar que bacilos. En ese sentido, ¿es cierto o es pura mercadotecnia, doctor? Lo que el gobierno de Inglaterra investigó eso, porque en Inglaterra el gobierno se encarga en pagar todo lo que es la salud desde el nacimiento hasta la muerte, entonces para ellos les interesa mucho la prevención. Claro. Entonces hicieron estudios sobre los probióticos que se pueden comprar en tiendas que son yogurt, etcétera, y lo que demostraron esas investigaciones es que el 90% de los lactobacilos y bifidobacterium, que son los dos encontrados en las botellas y en yogurt, mueren por la acidez del estómago. Entonces solamente el 10% pasa y no es suficiente para tener un efecto positivo al microbioma. Vieron que este otro que estamos estudiando en este momento aquí en Guadalajara, que sí pasó a través del estómago sin problema, llegó al intestino grueso y empezó a dar muchas cosas tan positivas que el gobierno de Inglaterra da eso gratis a los pacientes, y también qué bien. En Estados Unidos tuvieron que pasar a través de análisis y quién sabe qué. El gobierno de Estados Unidos dijo no, ya nos demostraron en Inglaterra, Bienvenido.
Excelente. bienvenido, así Excelente. como usted lo dice. No, pues muy bien, entonces, de cierta forma, como decía yo al principio del programa, pues todos, incluyendo la comunidad médica, estoy incluyendo a todos los profesionales de la salud, pues hay que aprender la complejidad y también la importancia de los microorganismos, porque en determinado momento, a lo mejor ahí está el problema, ¿no? Y de cierta forma se les dan tratamientos que lo que van a hacer es agravar el problema. Entonces creo que es importante tomarlo en consideración. Yo inclusive podría ejemplificar, doctor Campbell, que el pediatra aquí en México es el que tiene mejor manejo o ha tomado más en cuenta a la flora intestinal, llamada en aquel entonces, ahora que sabemos que es el microbioma, porque en ese sentido veía muchas diarreas en los niños, les daban antibiótico y después venía una diarrea por una bacteria que se llama Clostridium difficile, que en un momento dado era difícil, eran diarreas hasta una colitis pseudomembranosa muy severa. Entonces el pediatra empezó a utilizar y a ver los beneficios de dar precisamente una restitución de la flora intestinal. Había productos farmacéuticos que contenían X cantidad de bacterias, obviamente para que se restablecieran. Esto en este momento podríamos decir que este producto que se va a lanzar es de mejor calidad o tiene muchísima mejor impacto en ese tipo de problemas post antibiótico, doctor. Sí, porque los probióticos que usted puede comprar hoy en día aquí en México son Lactobacillus y Bifidobacterium. Tienen un efecto temporario, pero no un efecto constante. Okay. Este probiótico, que es a base de bacilos que forman esporos, es diferente porque no solamente entra y ayuda al microbioma, pero también produce efectos positivos en el sistema inmune. Entonces, previene diarrea en el futuro, previene infecciones de las vías urinarias, aumenta el sistema inmune en el sentido que si alguien tiene un resfriado o algo, en vez de durar 8 días, dura 2 días. Todos esos efectos positivos se han visto en estudios. Excelente. Y por eso es un probiótico solamente a base de bacilos que forman esporos. Por ejemplo, hicieron un estudio de 90 personas con artritis reumatoide que tomaban sus medicamentos, etcétera, pero como la artritis reumatoide viene con mucho dolor en las articulaciones, esas personas no hacían mucho, eran sedentarios más o menos. Tomaron esto y después de 90 días pudieron caminar 2 kilómetros por día, cosa que antes caminaban a la cocina, a la recámara, al baño y ya. Ahora quitó el dolor de esos pacientes que tenían artritis reumatoide. También hay una reducción fuerte de la incidencia de síndrome de intestino irritable en esos niños, en esas personas. Y también todos los niños de 3 meses a 3 años tienen muy poca diarrea, solamente los que toman antibióticos y luego es por muy poco tiempo. Porque esta bacteria sobrevive en el sistema gastrointestinal, los demás no. Claro, esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia. Ok, recapitulando un poco por si nos acaban de sintonizar, yo les comento que todos poseemos este microbioma humano. Y en el cuerpo humano tiene alrededor de 37 trillones de células. Para que nos demos una idea, el microbioma humano se compone de 130 trillones de células. Algo también que podríamos decir, y se le ha llamado hasta el cerebro intestinal, ¿no? De alguna forma, pero pesa tanto como el cerebro promedio, alrededor de 1,5 kilos. Y actualmente ese es el gran descubrimiento que han visto que los científicos como el doctor Campbell, que de cierta manera existe esta interrelación entre las bacterias intestinales y las enfermedades, que es lo que tú comentabas ahorita, doctor, que ya no es como el ejemplo que yo le daba de los pediatras, decir, para que la diarrea, no, es que ya estamos viendo que de ahí se van a generar una serie de enfermedades, entre ellas la enfermedad llamada obesidad. Algo también interesante, la parte genética. Los seres humanos estamos formados de 23,000 genes y el microbioma humano se compone de 8 millones de genes. Quiere decir que toda la carga genética
que tenemos en cada país por la alimentación, pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, lo que bien decías, imagínate aquí mexicanos con tamales, tacos, tortas ahogadas, menudo, nada que ver con los otros países. Entonces, aquí vendría un poco la pregunta. El impacto que en un momento dado está dando en este momento a la población o a la población mundial, esta poca atención que se le da al microbioma humano, ¿podríamos decir que es por eso que se están saliendo de control muchas enfermedades, doctor? Sí, un problema que está surgiendo ahora es el problema que viene con la edad, la vejez, que es el Alzheimer. Exacto. Y es un problema por muchos gobiernos y muchos países, México, Japón, Estados Unidos, Europa, donde sea. Lo que hemos visto es que cuando hay inflamación dentro del intestino por no tener un buen probiótico, el intestino que adentro está lleno de bacterias y afuera es estéril, ya se pone permeable, atraviesan la pared intestinal, las bacterias, no solamente bacterias, pero toda la inflamación. Correcto. Y eso también llega al cerebro y causa problemas en el cerebro. Uno de los problemas que causa es esclerosis múltiple en gente más joven. Pero resulta también que hay una incidencia de Alzheimer que es 500 veces más fuerte el riesgo cuando hay un problema de tener un microbioma que no esté en balance, o sea, en un equilibrio normal. Okay. Y este probiótico trae ese equilibrio. Correcto. Entonces, uno de los estudios que vamos a hacer en el futuro va a ser en pacientes que ya empezaron apenas con Alzheimer. Claro. Pero todavía no llega. No, pues está muy bien, porque entonces hablamos de que es la parte defensiva, son bacterias que nos defienden, son bacterias que van a reforzar o a generar un papel importante o hacer un papel importante en lo que es el sistema inmunológico. Entonces, en este sentido, la parte de la alimentación pudiera ser que doctor, bajara el número de bacterias por el tipo de alimentación también. Y entonces la obesidad, que tú dabas la explicación y yo quisiera comentar un poco más coloquial, pero podríamos decir que todos tenemos una serie de cajoncitos, digamos, alrededor del cuerpo, que nada más lo único que van a recibir es grasa. Cuando una persona que no tiene ese grado de obesidad, están vacíos, digamos, esas cajitas que se llaman adipocitos, son las células que están diseñadas para captar grasa. Si en un momento dado el hígado, que decía el doctor, ya no se da abasto para sacar tóxicos, para sacar grasa, para todo esto, entonces lo que va a ordenar es depositarlos en estas cajitas. Esas cajitas son nuestras lonjitas, nuestra pancita, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ya hace que genéticamente la grasa ya está inclusive ahí, provocando enfermedades, provocando toxinas, provocando disfunciones hormonales y una serie de trastornos. Entonces, regresando del corte, doctor, me gustaría entonces decir cómo poder mejorar esto, pero sobre todo entonces, ¿qué enfermedades podrían tener un mejor futuro ahora con esta parte que estamos platicando? Entonces, vamos al corte. De regreso les recuerdo que está este protocolo, ustedes se pueden integrar, van a estar saliendo los parámetros, llamen hoy, si nos están viendo en repeticiones, no hay problema, sigan llamando, los anotaremos nosotros en el 3719-9763, o bien pueden llamar directamente a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahí vienen también las características que debe tener o requisitos que debe tener ese paciente, esa persona, y lo más importante es que no van a desembolsar ni un centavo. Entonces creo que es algo bastante importante y bastante prometedor este estudio que se está haciendo aquí en Guadalajara. Pues hay que aprovecharlo, y aquí con una eminencia como el doctor Campbell. Entonces vamos al corte y regresando vamos a hablar justamente entonces de qué perspectiva o qué esperanza le puede dar estos probióticos a las enfermedades que todos padecemos, o esperemos no padecer tanto. Regresamos.